y ya estoy compartiendo con mi querido amigo Alexis Dabad porque vamos a hacer un lindo paseo por nuestra historia. Alexis, bienvenido. ¿Cómo estás, Gaby? Hoy en un día especial porque no es tu día. No es mi día, exactamente. Ya estuve el miércoles haciendo la Sí, columna. presencia doble. Hoy esta Muy semana bien. venimos 2 veces. El miércoles estuve con el padre Antonio haciendo la columna Sí, sobre el evento de esta noche de las solemnes vísperas de la Virgen. claro, 9 de Porque julio es Día de la 9 de Virgen. julio, de día Itatí. de Nuestra Señora, el día litúrgico de Nuestra Señora de Itatí, patrona y protectora de la Arquidiócesis de Corrientes. Así que hoy celebramos a María esta noche en las vísperas Sí. solemnes. Y eso estuvimos hablando con el Padre. Pero hoy no, hoy estamos hablando Hoy de... estamos ya esperando nuestro 9 de julio, Estamos en fecha la patria. víspera del Día Patrio también, un día de vísperas hoy. Entonces vamos a Vamos a estar... hacer un recorrido por aquellos días. Nos vamos a ir hasta 1816. Vamos a ir hasta 1816, vamos a ir hasta Tucumán, vamos a recorrer un poco la casa histórica de la Independencia, como se llama correctamente, Ok. porque nos acostumbramos en la escuela a decir La la casita casita de de Tucumán, que Tucumán. no es ninguna casita, Aparte de eso, ¿no? que Como no es ninguna que casita, al la contrario. achicamos un poco. Es una casa enorme Con- que tiene prácticamente una manzana de extensión, se entra por una calle y se sale por la otra, Claro. es enorme, y vamos a estar conversando un poco de lo que significó la independencia, de cómo se gestó el Congreso de Tucumán, quiénes fueron los que participaron del Congreso de Tucumán, entre esos no estuvo la provincia de Corrientes, Sí. las provincias del litoral, Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, junto a la banda oriental, es decir, todo lo que era Uruguay, que pertenecía en ese tiempo al virreinato como la banda oriental, no estuvieron presentes en aquel Congreso de Tucumán. Bien. Hay una historia muy linda en torno a la casa histórica, ¿no? a la casa que perteneció a la familia de Francisca Bazán de Laguna, su dueña, y todo lo que tuvo que ver con, de alguna manera, el ordenamiento que tuvo la ciudad de, hoy podríamos decir, Claro. logística, Sí, con sí, un sí, término sí. moderno, ¿no? La logística que tuvo que poner la Sí. ciudad de Tucumán Sí. para recibir a tantos congresales en un Claro. momento Un en gran el que no evento, con mucha gente que existía. llegaba ahí. Claro, en Pero un tenemos un momento... invitado especial. Así es. Hoy Bien. tenemos un invitado especial para hablar de esta historia de el 9 de julio y para ponernos en tema con respecto al proceso histórico de la independencia, porque la independencia es un proceso histórico, y en esto vamos a tenerlo, como siempre, lo tenemos a un querido amigo que Exacto. desde Buenos Aires está en comunicación con nosotros en esta tarde de T5 satelital, en nuestras tardes de María del Lirio, para ayudarnos a este análisis de la historia, de la historia Patria, argentina, claro. de la historia patria, en el marco de esta celebración del Día de la Independencia Nacional. Así que lo recibimos desde Buenos Aires a nuestro querido amigo Roberto Colimodio, que ya no requiere más presentación porque No, ya es del staff, del es equipo. como del staff de María del Lirio, ya lo presentamos un montón de veces y es un gran historiador argentino. Exacto. Y da mucho gusto escucharlo. ¿Cómo estás, Roberto? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Gabriela, buenas tardes, Alexis. Un gusto estar con ustedes. Y sí, ya me siento parte de la casa, ¿no? Obvio. Virtual. Falta la presencial todavía, pero ya llegará. Exacto. Pronto. Pronto vas a estar aquí con nosotros y vamos a estar haciendo recorrido presencial. Ya los vimos en Buenos Aires, Exacto. Así es. pero falta hacerlo allá. Roberto, ¿Cómo queremos estás, hablar un Alexis? poco del 9 de julio, pero desde el contexto histórico del 9 de julio. ¿Cómo Bien. se contextualiza la convocatoria del Congreso de Tucumán en una ciudad que no estaba preparada, lógicamente, para recibir a tanta gente y que tuvo que adaptarse en un momento en el que no había
hotelería, Claro. ni Infraestructura. comodidades, ni infraestructura, tuvo Tal cual. que montar una logística, ¿no es cierto? Obviamente, sí, esto no es un movimiento espontáneo, ni quizás tan rápido como fue el 25 de mayo, ¿no? De 1810. Como yo siempre digo, el 25 de mayo fue el día que tomamos posesión, y el 9 de julio de 1816 el día que escrituramos y nos pusimos a derecho. Esto ya viene del reunirse en Congreso para declarar la independencia con la primera asamblea del año 13, ¿no? Que frustradamente derivó en otra cosa por los designios de Alvear. Una vez derrocado Alvear como director supremo, con la asunción de Álvarez Thomas, se pide a las provincias que elijan los diputados, de acuerdo a la cantidad de población, para reunirse en el Congreso que sí se va a desarrollar en Tucumán, que sería el punto central geográfico del país. No actualmente, pero sí, si recordamos las dimensiones y los límites del virreinato, que comprendían a las provincias de Tarija, Charcas, Chuquisaca, que pertenecían también al virreinato del Río de la Plata y hoy en Bolivia. Elegido el momento, en el peor momento de situación militar y política de las Provincias Unidas, ¿no? Y de Sudamérica, porque hay que recordar que era la Revolución de Buenos Aires y la Revolución de las Provincias Unidas la única que todavía quedaba en pie desde 1810, todas las demás habían sido sofocadas y reprimidas, ¿no? Chile estaba de vuelta en poder realista, lo mismo pasaba con Colombia y Venezuela, que se llamaba Nueva Granada en esa época, o sea que la situación política europea también había cambiado, se había sido derrotado Napoleón, Fernando VII estaba ya volviendo al trono, y es la época de la Santa Alianza, ¿no? Donde ya las revoluciones americanas no estaban miradas con la misma simpatía que al comienzo. Y como bien vos decís, Alexis, Tucumán, elegida una provincia reciente, ¿no? Porque pertenecía a la gobernación de Córdoba, que había sido creada en la provincia en 1814 y que dependía también Catamarca, por ejemplo, y Santiago del Estero, no estaba preparada para recibir a muchísima gente, no tenía esa infraestructura, no tenía una gran estructura edilicia, inclusive la que tenían estaban en muy mal estado, como ser la catedral y algunas otras reparticiones. Y bueno, ahí está el ofrecimiento, bueno, mejor dicho, el alquiler simbólico de Francisca Bazán de Laguna, que ofrece su casa a la que se le hacen algunas reformas. No solamente por la sala de reuniones, sino también por el hecho de la asistencia, el catering, el alojamiento, se alojaron en casa de familia, hay muchísimas curiosidades también al respecto. Dicen que después de la finalizada la jornada del 9 de julio, ¿no? El pueblo de Tucumán organiza un gran baile popular que se hace en las calles de Tucumán y por supuesto las familias patricias abrieron los salones de las casas principales de la ciudad para recibir a los congresales que se adherían a esos festejos, ¿no? Pero el festejo popular, el que se produce en las calles, fue largamente recordado como el gran baile del 10 de julio, ¿no? Donde todo el pueblo de Tucumán salió a celebrar la independencia de la patria. Sí, seguro, porque era algo tan ansiado, porque se venía dilatando muchísimo. Recordemos que los congresales empezaron a reunir el 24 de marzo. Claro. Y a medida que iban llegando, no llegaba, digamos, la resolución definitiva que recibe el empujón final de Manuel Belgrano, recién llegado de Europa, con todas estas nuevas noticias que te contaba antes, Sí. y que decide en una reunión secreta del 6 de julio, decide a los diputados, se reúnen el sábado y ya el martes declaran la independencia. Y después, bueno, vemos la forma de gobierno y hicieron algunos retoques al acta para ser libre de toda dominación extranjera. Y obviamente, al día siguiente, los festejos, a darse a publicidad, a darse a conocer. Lo cuenta muy linda la crónica Paul Grusac. Y en ese baile, posiblemente, se supone que Belgrano conoció a Dolores Elguero, la madre de su hijita. Se dice que en forma de tradición, se dice, porque no podríamos comprobar con ningún documento que fue así. Está documentado. Claro, pero se dice que en ese famoso baile del 10 de julio, en uno de esos festejos
en las tertulias que se hicieron en las casas patricias de Tucumán, él conoció a Dolores Helguero, la que sería después la madre de su hija. De Manuela Mónica, claro. Digamos, puede ser tradición. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Cuántos nos hemos conocido con alguna pareja en un baile, no? Pero O sea, absolutamente. ¿por qué no también Y no cualquier Manuel baile sería acá, no Y cualquier no cualquier baile, baile. claro. Y seguramente que habrá sido en un lugar extraordinario porque Sí. eran unas tertulias magníficas las que se Qué hacían. lindo también No, conocer obviamente. las historias de amor, ¿no? De los personajes patrios, Pero Que acá, los hubo, que seguro. los hubo y que los hubo. muchas historias para contar. Y acá me gustó este anclaje que hacías vos diciendo, fue Belgrano el que impulsó, y ahí lo volvemos a encontrar a Belgrano. También San Martín, desde su lugar que no estaba en Tucumán, San Martín No. estaba en Mendoza, como gobernador intendente de Mendoza, también desde Mendoza San Martín urge la necesidad de la independencia. Envía una carta diciendo la necesidad urgente de la sanción de la independencia. No, San Martín desde Cuyo presionaba a su diputado, a Tomás Godoy Cruz, un joven abogado, Así que es. pobrecito le tocaban la puerta, decían cartero y sabía que era algo de San Martín diciéndole, Claro, bueno, ¿cuándo se van a decidir a declarar la independencia? Les dio instrucciones a los diputados. Hay una muy linda carta que hemos trabajado con Juan Marcelo Calabria, donde él mismo, San Martín, dice, si yo fuera diputado, ¿qué es lo que haría? Claro. O sea, da esas instrucciones. Entonces, tanto Belgrano como San Martín, a pesar de no haber firmado el acta de la independencia, son factores fundamentales para ella. Claro. Por las directivas que dieron a los diputados y a los congresales. Y eran dos personas que obviamente muy respetadas y escuchadas, ¿no? Eran no dos vale promotores, claro, dos promotores de la independencia que habían estado trabajando desde su lugar cada uno para Exacto. impulsar la jura, ¿no? Bien conjunto. Y siempre me gusta destacar de que todos estos grandes hombres no actuaron en forma individual o por las suyas, ¿no? Sino que estaban perfectamente comunicados y actuaban en conjunto, además de ser grandes amigos. Y digo estos grandes hombres porque lo sumo a Güemes, lo sumo a Porredón, sumo a Tomás Guido, Claro. un montón de gente más que también desde el lugar que le tocó estaba en la misma causa y en la misma sintonía que nuestros padres fundadores. Claro, Y San ellos... Martín necesitaba esa independencia para que su ejército, el ejército de los Andes, fuera un ejército nacional, no un grupo de fascinerosos o de rebeldes que iban a invadir Chile. Claro, para concretar de alguna manera la representación que llevaba el ejército de los Andes. La legalidad, exactamente. Por eso son los dos factores importantes en esto, además de la trascendencia de ya declararnos libres y soberanos, ¿no? De toda dominación extranjera. San Martín y Belgrano habían llevado a lo largo de su vida una gran amistad. Ellos llevaron una gran amistad, se carteaban permanentemente cuando no estaban, cuando no se veían. Y Belgrano además era, San Martín decía de Belgrano que lo admiraba. Ah, mira. Que lo admiraba, claro. Y decía de Belgrano también que era el mejor de sus capitanes, decía, aunque no era un hombre de armas. San Martín dice que no será un Marat, pero es lo mejorcito que tenemos en América del Sur. Así es. Y se elogiaron y se admiraron y se respetaron mutuamente, aunque se conocieron personalmente muy poco, precisamente en Tucumán en 1814, cuando San Martín releva a Belgrano del mando del Ejército del Norte. Así es. Y después sí tuvieron intenciones de verse nuevamente en el 19, pero bueno, por factores no se dio. ¿Qué otra cosa hubiera sido, no? Si estos dos hombres hubieran estado juntos, como tenían planeado luego de 1814, cuando Belgrano pide una licencia y se le otorga para ir a Mendoza, pero bueno, por otros factores no se hizo. Ahí estoy viendo imágenes de la casa de Tucumán. Estamos viendo imágenes de la casa histórica, de la casa museo de Tucumán. Te quiero contar algo. La casa de Tucumán es una réplica. Así es. Ha sido reconstruida por el arquitecto Busquiazo en 1940 y pico, en la década del 40, pero sí la sala donde se juró y se la sede del Museo Casa Histórica de Independencia es exactamente la original. La única parte que quedó original es la sala de la firma, jura, de la jura.
La sala de la fila, exactamente. El resto es una reconstrucción en base a algunos planos y a fotografías de la época, ¿no? Lamentablemente la casa original se perdió en el tiempo, se deterioró y cayó prácticamente, y por supuesto Sí, fue no estaba en recuperada después. condiciones, porque cuando el gobierno la compra en 1874, y casi digamos, dándole la importancia de ser la casa donde se declaró la independencia, uno pensaba que era con la intención de preservarla, ¿no? Empezó a funcionar el correo ahí, entonces se hicieron demoliciones interiores, digamos, bueno, Así es. no existía esa conciencia patrimonial. Y esa foto de 1869 es fundamental para la reconstrucción de esta casa con esas columnas atípicas para nuestro país, porque son muy pocas las que lo tienen, estas volutas helicoidales. Sí, es muy poco la casa de Sobremonte y 2 o 3 cosas más que es muy común verlas en Perú o en Quito, ¿no? Porque toda esta arquitectura llegó en forma tardía al virreinato. ¿Y en qué año se hace la casa de Sobremonte tiene ese pórtico, así, exacto, es una de las pocas también, sí. tal cual como la de Tucumán, el pórtico con las columnas. Roberto, ¿no? ¿y en qué año se hace esa restauración, así como la vemos también ahora? Empieza a hacerse en 1942, si mal no ok. recuerdo, en 1943 cuando se la inaugura. Ya se la declara Monumento Histórico Nacional. Claro. Está construida sobre los cimientos de lo que fue la casa original, ¿no? Pero, digamos, el arquitecto responsable, Busquiazo, era una entidad en la materia y realmente, bueno, hicieron el trabajo a conciencia respecto de cómo era la casa, ¿no? Contaron con... Hoy está montada, porque yo conozco la casa de Tucumán, mira. yo conozco la casa de Tucumán, estuve en la casa histórica, hoy está montado un museo de sitio, lo que se llama Museo de Sitio Histórico, donde se cuenta toda la historia de la independencia con los muebles originales, con una réplica de algunos objetos que pertenecieron a la época, como ahí vemos, vajillas, mesas, sillas, diferentes lugares. Ahí estamos viendo las vitrinas. Hay que destacar que vos sabés que cuando hablábamos de la infraestructura y de la logística, bueno, no había muebles, tuvieron que salir a pedir muebles, sillas, escritorios Así es. a un montón de familias de la zona de Tucumán, ¿no? Porque tampoco estaba digamos, ese mobiliario para tanta gente. ¿Cuántas personas estuvieron? Y llegaron a ser, si mal no recuerdo, 23 en el parte máxima, o sea, fueron varios diputados, que después algunos se volvieron, otros no llegaron, o estuvieron parcialmente. Porredón, por ejemplo, fue uno de los primeros representando a San Luis, y al ser elegido director supremo no estuvo el 9 de julio. Claro. Ya había bajado hacia Buenos Aires a tomar su cargo. Las provincias nombraban más de un diputado. De acuerdo a la población. Hay por ejemplo, eran 2 si no mal no recuerdo, cada 15.000 habitantes. Y hay un par de anécdotas al respecto con San Juan, que obviamente dependía de Cuyo, y San Martín quería poner diputados adeptos a la idea de la independencia. Claro. Y bueno, le dice el gobernador, a nosotros nos corresponde un diputado. No, usted contó mal. En la campaña hay mucha más de 15.000 personas, así que son 2. Claro, obviamente. Fueron 2. Claro. Y está muy bien porque de esa manera se iban asegurando, el número de los adeptos. Todo es política y eso también era política desde el primer día, sí, ¿no? Claro, exactamente. Digamos que todas esas chicanas, diríamos hoy, ya existían. Yo siempre digo que está todo inventado. A lo sumo se recicla algo, pero... Absolutamente. Y la historia se repite, ¿no? Exacto, obviamente. Exacto. Pero no eran truchos, no eran diputados truchos, estaban elegidos. En eso podemos decir que ellos no eran testimoniales, digamos, ¿no? También, claro. Ellos eran auténticos. Y al final, después, las actas, al finalizar, el acta de la independencia fue traducida a diferentes idiomas, entre esos el quechua, y enviada a todas las provincias para notificarse. Para que sepan, claro. Para que todos se notifiquen, traducida a distintos idiomas, inclusive a los idiomas originarios. Al aymara, al quechua, al guaraní,
Y sí, y salieron chasques para todas las provincias que también festejaron la declaración de la independencia a medida que iban conociendo la buena noticia, ¿no? Como también se festejó, supongo, en Buenos Aires y en casi en todos los puntos del país, que tenían además que firmar esa acta y jurar ese acta de la independencia. Claro. Acta original que se encuentra extraviada, que no la tenemos, lamentablemente, en su papel original, ¿no? Porque se dice que fue robada en Córdoba cuando se la transportaba a Buenos Aires. Mirá vos, claro. Por hombres de Artigas, y bueno, pues ya desapareció, digamos, en esa época de tira y afloje con la Liga de... Con la Liga de los Pueblos Libres, claro. Artigas, desde la que vos comentabas al principio, las provincias mesopotámicas no participaron. Claro. Santa Fe eligió los diputados, pero no los envió. Y Córdoba, que estaba coqueteando con el artiguismo, sí mandó sus diputados y formaron parte de... Fue la única provincia, pero formalmente no estaba Córdoba dentro de la Liga de los Pueblos Libres. Claro, Sí, estaba, digamos, ahí, estaba haciendo equilibrio. Exactamente, formalmente no estaban. Las que sí estaban incluidas formalmente eran Corrientes, Misiones, Entre Ríos y Santa Fe, junto a la banda oriental. Por eso no tuvieron representación en el Congreso de Tucumán, adhirieron a la independencia posteriormente cuando dejó de existir la Liga de los Pueblos Libres y esas provincias volvieron a ser parte de lo que eran las Provincias Unidas de aquel tiempo. Tanto para recorrer, tanto para hablar. Roberto, antes de despedirte, quiero que nos cuentes o que les cuentes a las personas que vas a estar en la Feria del Libro el día de mañana, la Feria del Libro que se está realizando en la ciudad de Goya, acá en Corrientes. En la segunda ciudad de la provincia. Así es, estoy ya con el bolso preparado a tomar el micro, llegar mañana por la mañana a Goya para participar en 2 actividades. La primera con el licenciado Manuel Belgrano, presidente del Instituto Nacional Belgraniano, que manda muchísimos saludos, que ya está en Goya, en una actividad a full. Vamos a hacer un conversatorio a las 19 horas, ahí en el predio de Costa Surubí, hablando sobre la bandera nacional, dando el proceso como hablábamos del contexto de la independencia, también el contexto de la bandera nacional, de la celeste y blanca, obviamente. Y el domingo a las 17 horas presento mi nuevo libro, Manuel Belgrano, la historia de su casa familiar en Buenos Aires, también con el licenciado Manuel Belgrano, desmitificando muchas de las historias que corresponden a la casa natal de Manuel Belgrano y a sus habitantes, obviamente, ¿no? Porque también si contamos exactamente ese libro, ahí está, con el arquitecto Alejandro Madoni, donde pudimos reconstruir cómo es realmente la casa y además encontrar muchísima información respecto de la familia de Belgrano, que es completamente inédita. Entonces buenísimo. Tenemos, digamos, cosas de que jactarnos en este nuevo libro. Y bueno, y hablar con Manuel, que es un placer siempre de hablar también respecto de ese símbolo nacional que Belgrano, se ha adelantado a la época, creó y que realmente fue en el Congreso de Tucumán donde se reglamenta la bandera que ya estábamos usando también. Exacto. Bueno, éxitos entonces para mañana. Vamos a comprar los libros, los vamos a leer. Por supuesto. Exactamente. Y espero que podamos volver a encontrarnos y a seguir charlando y hacer este lindo recorrido por la historia, Roberto. Gracias. Roberto, por estar cuando siempre no, por favor, a través de la virtualidad con nosotros, pero te esperamos siempre y pronto te tendremos acá en los estudios centrales, en el piso del canal y por supuesto esperándote para que en Corrientes también podamos tener la suerte de escucharte en alguna de estas presentaciones. Exacto. Muchas gracias Alexis, muchas gracias Gabriela, feliz Día de la Patria para todos, que les salga rico el locro y bueno, sé que va a hacer calor en Corrientes, así que el chocolate lo dejamos para otro día. Sí, acá estamos por tomar el chocolate. Estamos por tomar el chocolate y mañana comemos el locro también, cumpliendo con la tradición como debe ser, aunque tengamos unos días un poco cálidos. Que sigas bien. Locro del año. Muchas gracias. Hasta la próxima, Roberto. Gracias, Roberto. Hasta la próxima. Chao, chao.
Bueno, y te quiero contar de que yo, ¿sabes quién me sigue a mí en el Facebook? A ver. Manuel Belgrano. Ah, por favor, el licenciado. Claro, el Chosno Nieto. El Chosno Nieto. Exacto. Es el quinto nieto. El quinto nieto que tuvimos el gusto de conocerlo en Buenos Aires de la mano de Roberto y poder hacerle una entrevista y la verdad que un placer. Y hoy no puedo creer cuando veo en mi Facebook algún me gusta o algo de Manuel Belgrano. Mirá vos. Sí, bueno, tengo un prócer que... Quiere decir que te lee. Me lee. Muy interesante realmente hablar con Roberto. Bueno, recorrer un poco la historia argentina que tiene tantos Y tantas vericuetos, cosas, tantos ¿no? detalles. Eso, tanto detalle que tanto que ya hemos aprendido, que ya hemos leído, pero siempre volver a escuchar a ustedes que saben tanto, a vos Alexis, o en este caso a Roberto, que nos abren más puertitas. Absolutamente. Y que uno se sigue como enamorando de todo ese tiempo. Y en el próximo bloque te voy a contar, porque ahora ya nos tenemos que ir a la pausa. Exacto. Te voy a contar la experiencia que tuve en el evento que estuve en Tucumán, Sí. visitando la Casa Histórica, donde pude participar de un espectáculo de luz y sonido. Ay, qué lindo. Que es tradicional, ¿no? Qué lindo. Es Bueno, tradicional. nos vamos a una pequeña pausa. Acá ya tenemos el chocolate, ya tenemos unos alfajorcitos riquísimos del Appetit para disfrutar esta linda tarde y ya volvemos.